En el caso de la siguiente imagen, hay un acúmulo de quistes de neumocistis. Esta es una tinción de metamina argéntica. Aquí hay presencia de antígenos. Estos antígenos tienen aquí me faltó la L, ¿no? Una glucoproteína principal de superficie, ¿no? Es la MSG, también le llaman, o GPA o glucoproteína de tipo A. Estos antígenos van a presentar o son determinantes específicos de especie y son compartidos. Además, contienen epítopos protectores frente a linfocitos B y T incluso. Hay proteínas también presentes en este neumocistis, como por ejemplo la vitronectina y la fibronectina, que van a cubrir el neumocistis y ayudan a que se adhiera con las integrinas y receptores de manosa. Estas proteínas características del neumocistis van a interactuar con las células epiteliales, con los alvéolos y los macrófagos. Cuando hay esta interacción, cuando hay esta comunicación, se va a activar una cascada bioquímica, ¿no? Una cascada de señalización celular por activación de algunas enzimas como son las quinasas y otras vías de señalización. ¿Qué va a conducir ello, no? Inhibe el crecimiento de las células epiteliales pulmonares a través de los mecanismos reguladores de quinasas dependientes de ciclinas. Entonces, aquí lo importante es que el mecanismo, en la interacción con los epitelios respiratorios, con el alveolo, hay interacción con neumocitos tipo 1, tipo 2, con los mismos macrófagos, lo que conduce a un crecimiento o una inhibición del crecimiento de las células epiteliales pulmonares. En el caso de los macrófagos, van fagocitando el hongo, porque es un hongo, y haciendo el aclaramiento. Esta glucoproteína MSG, que es la glicoproteína principal, superficial, del hongo, interacciona con, se han descrito dos receptores, ¿no? Receptores de manosa y receptores llamados de Actin-1, que es del macrófago que intenta realizar su actividad, ¿no? Fagocitaria. Además, estas glicoproteínas facilitan la opsonización y son incorporados al fagolisosoma del macrófago y posteriormente son degradados. Vemos aquí entonces al leumocistis con un receptor, en este caso, y tiene, bueno, esto representa el componente de la membrana, ¿no? Que son los beta-glucanos, abundante de la pared del leumocistis, ¿no? Carini pneumoniae. Ven acá ustedes también que el macrófago que le acabo de explicar presenta receptores beta-glucanos, receptor de TIM1, receptor Toll-like 2, entre otros. Ahora, cuando este neumocistis se dirige a las células epiteliales alveolares, en este caso, si en caso hay una sustancia llamada la lactosilceramida y los Toll receptor van a desencadenar respuesta inflamatoria. Si en caso no hay receptores de beta-glucano, de TIM1 o CR3, entonces todos estos receptores lo que van a hacer es se va a adherir iniciando la cascada de señalización y produciendo factor nuclear. Activa el factor de necrosis tumoral, quimosinas e interleucinas tipo 8. La patogenia. En cuanto a la patogenia, recuerden que es un paso crítico para establecer la enfermedad. La unión del neumocistis girovesi a la célula epitelial pulmonar a través de este beta-glucano que está presente en la membrana va a permitir la proliferación del organismo. Va a permitir también el daño en la replicación celular pulmonar. El macrófago alveolar une, fagocita y degrada el neumocistis y es fuente importante de factor de necrosis tumoral tipo alfa. ¿Y por qué se sintetiza, por qué de repente el macrófago sintetiza este factor? Ya para que es esencial para la eliminación de la infección. Altos niveles de este factor de necrosis tumoral tipo alfa promueve el influjo de células inflamatorias y la injuria o daño pulmonar. Recordar que el microorganismo ingresa por vía inhalatoria
es inhalatoria, vía respiratoria, y se fija a las células tipo 1 en los alvéolos, ¿no? O neumocitos tipo 1, pero permanece por fuera de la célula. Cuando uno estudia histológicamente una muestra patológica, se van a observar alvéolos llenos de exudados espumosos y vacuolados. La variedad más grave de la enfermedad provoca edema intersticial, fibrosis y formación de la membrana hialina. Ya hemos dicho que en este caso la interleucina 8 también es otra sustancia oxitocina que se sintetiza. Niveles altos de interleucina 8 y neutrófilos se correlacionan más con la hipoxemia que el número de microorganismos. El efecto sobre el macrófago alveolar y el monocito pulmonar produce disminución en los factores de transcripción celular. El neumocistis produce alteración selectiva en la expresión y actividad biofísica de la sustancia surfactante pulmonar. También es importante eso. ¿Cómo la respuesta de los pederos frente a la infección? Hay una reconstitución de células con células TCD4. Hay muerte del microorganismo y hay respuesta hiperinflamatoria que puede conducir a la muerte del hospedero. O hay una reconstitución con células, acá debes colocarle, ¿no? Constitución, con células TCD8. No protege contra la infección y dirige mucha de la inflamación pulmonar. Esto es lo que le decía, ¿no? Hay un grupo de riesgo, en este caso, grupos de riesgo con pacientes con VIH positivos y pacientes que no son VIH positivos. En el caso de que las células CD4 sean menor que 200 o 15% de las células T. Recuerden que la carga viral detectable no es controlada. En recién nacidos puede adquirirla con CD4 mayores a 200. Un paciente VIH positivo que presente la infección generalmente no es consciente de su enfermedad o no está recibiendo tratamiento médico. En este caso es una de las oportunistas más frecuentes, ¿no? Exactamente. Cuando no hay VIH, el grupo de riesgo se va a dar en pacientes con inmunodeficiencias primarias o secundarias. Algunas neoplasias, en pacientes trasplantados con médula ósea, en trasplante con órganos sólidos, enfermedades del colágeno, por ejemplo, y también relacionada con pacientes que tienen terapias con corticoides y biológicos. Entonces, hay el grupo de riesgo en pacientes con inmunodeficiencias primarias, inmunodeficiencias hemato-oncológicas, en pacientes con tumores sólidos, en enfermedades del colágeno. Entonces, vamos a ver cada uno de estos, como les repito. Por ejemplo, en pacientes con inmunodeficiencias primarias, el grupo es los recién nacidos. Generalmente, antes del primer año de edad, es muy raro, sin embargo, se debe sospechar, pues, inmunodeficiencia primaria o enfermedad crónica granulomatosa fagocítica. En el caso de enfermedades hemato-oncológicas, ¿no? Las famosas, los linfomas, en el caso de las leucemias también. Un momento, quiero ver si... En el caso de las enfermedades hemato-oncológicas, les decía, linfomas y leucemias es más común para inmunosupresión en pacientes no VIH. Las leucemias linfoblásticas agudas, la más común. Aquellos también que reciben medicamentos como la ciclofosfamida, la citarabamida, el metrotexate, medicamentos relacionados con aumento de riesgo para neumocistis. Terapia de repente también con anticuerpos, ¿no? Antibodies monoclonales inducen también depresión de linfocitos. O sea, sabemos también cómo es que la depresión de linfocitos hace pues un factor de riesgo, ¿no? Genera factor de riesgo. En el caso de tumores sólidos, ¿no? También habíamos mencionado ahí, el uso de corticoides, ¿no? Incrementa el riesgo. Es más común en pacientes con cáncer primario, por ejemplo, de cerebro, o metástasis cerebral. Ven cómo frente a estas oportunidades patológicas es que este organismo puede afectar. Manejado solo, en el caso de pacientes manejados solo con quimioterapia, el riesgo no es alto.
Pacientes fumadores o con daño pulmonar puede estar fácilmente colonizados, ¿no? Otro factor importante. Ejemplo de enfermedad del colágeno que hacen susceptible al paciente para contraer esta enfermedad es, por ejemplo, la terapia inmunosupresivas más corticoides. Y es común también en las dermatomiositis, en las poliomiositis y en el lupus eritematoso sistémico, como aprecian aquí. He tratado de compendiar todas estas enfermedades o estos grupos de riesgos a considerar. En el caso de trasplantes de órganos sólidos, que ellos presentan mayor riesgo de 3 a 6 meses. En el caso del trasplante renal puede ocurrir, aunque menos probable, si hay profilaxis con anticuerpos. En el caso de trasplantes con médula ósea, el riesgo para contraer neumocistis aumenta, ya que hay más tiempo de inmunosupresión. Un poquito de clínica. En este caso, esta infección se caracteriza porque el paciente viene con le falta el aire, ¿no? Disnea, fiebre y la llamada tos no productiva, ¿no? Tos inflema, mejor dicho. Tos seca. Ante los pacientes con VIH o VIH positivos, por lo general van a permanecer enfermos durante varias semanas con síntomas leves. Otros individuos sin el VIH a menudo manifiestan síntomas luego de reducir la dosis de glucocorticoides. Esos síntomas duran menos. Ante la exploración física, el paciente puede revelar taquicardias, cianosis, y hay desproporcionadas anomalías tan escasas que se identifican al auscultar el tórax. En el caso laboratorial, algunos resultados inespecíficos van a ser la llamada lactato deshidrogenasa, la LDH, ¿no? Va a estar elevado. También la presencia de beta-glucanos, y recuerden que los beta-glucanos están muy abundante o presentes en la membrana celular de este microorganismo, de este hongo, componente de la pared, como repito, de la pared celular, ¿no? Bueno, esto es algo para agregar nada más en el caso del diagnóstico de tórax, ¿no? Eh, Algo que puede verificar es que generalmente no, bueno, estas son características que ustedes van a ver probablemente, pero en la neumonía por neumocistis y orobesis no suele aparecer derrame ni adenopatías. Y en el diagnóstico no es útil la serología ni el cultivo, ¿no? Estamos en clase de microbiología, ¿no? En el caso del diagnóstico, lo vamos a hacer mediante biopsias, tinciones o también por inmunofluorescencias. En el caso de la extinción histopatológica, en el caso de los quistes, ¿no? Vamos a utilizar colorantes que van a estar destinados a la pared celular. Por ejemplo, el colorante plata y la metanamina. Para poder diferenciar núcleos de cualquier fase, se utilizan los colorantes que tenemos, ¿no? Que conocemos, el Wright, por ejemplo, y el Jameson. En el caso de la inmunofluorescencia, va a aumentar la sensibilidad diagnóstica. La PCR es más sensible, pero no siempre permite distinguir la colonización de la infección. En el caso de es fundamental obtener una muestra adecuada. La base del diagnóstico sigue siendo la broncoscopía con fibra óptica y el lavado bronquialular. Otras opciones sin penetración corporal son la inducción de esputo y los lavados bucales que cada vez tienen mayor uso. La biopsia transbronquial y la biopsia de pulmón abierto se utilizan únicamente cuando es posible establecer el diagnóstico con el lavado bronquialular. El diagnóstico diferencial VIH-Sida con otras infecciones respiratorias. Aquí el tema es neumocistis carini. Entonces, una forma sugestiva, de repente, no vemos eso con clínica, etcétera. Entonces, vamos a ver que los linfocitos CD4 son menores a 200 células por microlitro. Pero no solamente va a estar ahí sugestivamente neumocistis carini, también criptococcus, neumonía bacteriana, la misma tuberculosis extrapulmonar o diseminada. Pero de repente, bueno, esto es un estudio que se ha hecho, ¿no? En caso de repente sean menores de 50, podemos sospechar otras cosas, ¿no? Histoplasma capsulatum, citomegalovirus, Mycobacterium avium. Aquí les dejo entonces este cuadro sugerente, ¿no? Sugerente, más no definitivo. Este es un algoritmo para la evaluación diagnóstica.
Esto es más que todo semiología. Esto es radiografía. Generalmente uno dice, ¿no? Que en las placas normalmente si no hay nada, entonces el paciente está sano, ¿no? Eso es un error, ¿no? En este caso, el hecho de repente de que una placa torácica sea normal en este paciente, hasta incluso puede ser sugerente, ¿no? A seguir investigando, indagando. Evaluación y pronóstico, ¿no? En el caso de los pacientes infectados por el neumocistis, girovici, ¿no? Neumonía, con pacientes de VIH, progresa a la insuficiencia respiratoria y puede progresar a la muerte si es que no existe un tratamiento. En pacientes con SIDA, ¿cierto? Hay factores a largo plazo también y depende de la enfermedad de base. Factores pronósticos, vamos a ver estadios de la enfermedad, grado de deterioro inmunológico, intensidad del daño alveolar, medido por un gradiente alveolo arterial de oxígeno superior a 35 metros de mercurio, o por hipoxemia, ¿no? Inferior a 70 milímetros de mercurio. Si el individuo llega a superar el episodio y logra remontar su estado de inmunodepresión, no tiene por qué volver a recidivar la neumonía y no precisará ningún tipo de tratamiento ulterior. Sin embargo, si el paciente no recupera su estado inmunitario tras la curación de la neumonía, la recidiva será la norma y el paciente precisará de la administración profiláctica de algún fármaco. Cualquiera de las siguientes circunstancias constituye un factor de mal pronóstico en una neumonía de neumocistis girovesi: bilateralidad, neumonía, no, neumopatía estructural asociada, insuficiencia respiratoria, episodio recurrente, arteriales 30 miligramos por mercurio, menos de 50 linfocitos CD4, aislamiento simultáneo de citomegalovirus en lavado broncoalveolar y la elevación del lactato de deshidrogenasa sérica. Leyendo un artículo puede encontrar este cuadro. Hay factores de riesgo de mortalidad en 494 pacientes con VIH respecto a 547 episodios de neumonía por neumocistis demostrados. Factor de riesgo. Vemos aquí que el factor de riesgo es la edad misma edad avanzada, episodios subsiguientes de neumonía por neumocistis, concentración de hemoglobina baja, presión arterial del oxígeno baja en aire ambiente, otras enfermedades, sarcoma de Kaposi pulmonar, etcétera. Vemos aquí con un índice de confiabilidad del 5% y el P pues característico, ¿no? Incluso varios se acercan a 0.01. En cuanto a tratamientos, se habla pues que el fármaco de elección en todos los casos es el trimestoprim, el sulfametoxazol. Este es un poco de tratamiento. Aquí les dejo unos cuadros, ¿no? Para no extenderme más, de los medicamentos. Sería en vano leerlo en todo caso, pero vemos aquí que los cuadros leves, los medicamentos a considerar es el trimestoprim, sulfametoxazol, la pentamidina, la clindamicina también. Vemos aquí también la atodapona. La prevención, para finalizar, está indicado administrar profilaxis a los pacientes con el VIH y un recuento de linfocitos TCD4 positivos menor de 200 microlitros o antecedentes de candidosis bucofaringea y en cualquier paciente con antecedente de neumonía por neumocistis. Las normas para otras personas con inmunodepresión todavía no son tan claras. En pacientes con el VIH, una vez que el reencuentro de CD4 se eleva a más de 200 microlitros y permanece por arriba del criterio de valoración por mayor a 3 meses, la profilaxis se interrumpe. Para conocer los regímenes profilácticos, el fármaco de elección para la profilaxis tanto primaria como secundaria, repito, es el trimestoprim más sulfametoxazol, que además protege contra la toxoplasmosis e incluso algunas otras infecciones bacterianas que incluso ya se ha visto. Estos son otros artículos que le voy a dejar para su lectura. Sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy buena tu revisión, como siempre, Luis, Perito. Antes yo hacía esta clase, ¿no? Pero lo que llama la atención es que es un honguito, ¿no?
deberíamos estudiarlo ¿cómo se llama? En psicología, ¿no? Sí, doctora. Claro, antes lo estudiábamos en parasitología y a mí me designaron la clase, pero hasta ahora sigue en el syllabus todavía programándose en parasitología, ¿no? Al Y principio, aparece en la guía, por eso lo hicimos, ¿no? sí, no, está bien, está bien, está bien, porque está en la guía. Ujú. Lo que pasa que debería haber una modificación, como no ha habido reunión, no se ha podido hacer, pero muy bien, no se puede dejar de estudiar a Pneumocystis carini. Es una patología también emergente, es otra de las grandes patologías que se presentaron a raíz de las inmunodeficiencias. Ahí aparecieron todas, pues con el HIV se abrió una puerta de estudio de todas estos oportunistas que se daban, ¿no? Y que si existían, no se estudiaban o no se le prestaba importancia, ¿no? Porque los pacientes al principio, como ahora en el coronavirus, que todavía recién lo estamos conociendo, sabemos, ahora ya hay tratamientos que ahora dicen que la colchicina es uno de los no, medicamentos antiinflamatorios que han hecho un estudio, han ayudado, están ayudando. O salen nuevas cosas que al final en 20 años recién vamos a saber qué es lo que realmente no ocurre o es mucho mejor para los pacientes que tienen coronavirus. Igualito sucedía, ¿no? En estos pacientes con HIV, para llegar a un programa de tratamiento, que ahora existen programas especiales y todo lo demás, pues se han tenido que pasar muchos años, pensando de los estudios como el Pneumocystis carini, ¿no? Una patología muy frecuente en estos pacientes, es más, se le identificaba que tenían, como ahora, ¿no? También en los HIV, primero se les encuentra tuberculosis pulmonar, se les hace el estudio y ahí salen positivos, que debería ser a veces al revés, ¿no? No debería irse a ver es que la legislación protege todo eso, ¿no? Nadie se puede hacer el estudio de HIV si no quiere. Y como nadie quiere o la mayoría no quiere, tienen miedo, entonces ahí viene el problema. Entonces la situación es esa, ¿no? En la que, como se llama, si no se hacían los estudios, pues lógicamente no se sabía de estos nuevos microorganismos emergentes, ¿no? Seguramente para el próximo año ya lo estudiaremos en hongos y está muy bien, que has hecho una muy buena revisión de todo lo que es la inmunodeficiencia, y eso es bueno. A veces uno lo nombra nomás en la teoría porque no se puede uno explayar, pero lo has hecho muy claro. Muy bien. Pedrito, con eso hemos terminado nuestras prácticas. Yo quería ver la programación porque el día viernes, si más no me equivoco, es Doctora Oliver, hacemos examen de farmacología. No sé a qué hora sería. No sé si de repente alguien sabe la hora, o creo que lo todavía no mencionan, ¿no? Solamente nos faltaría una cosa, doctora. Nos faltaría lo que es el seminario general. El seminario claro, general. también nos falta el examen. El examen también, doctora. No sé de repente que... Porque Ujú. que yo sepa, Coccidios es la última clase que hemos hecho de teoría. Y me imagino que hoy día es miércoles, el viernes empiezan con parasitología 2. O cómo se han programado, cómo está la situación, es que no nos mandan a nosotros nada. ¿Cómo han programado sus clases ustedes? ¿Se refiere a los cursos generales? Al curso de parasitología 1 y 2. En este Estamos, caso, ya hoy día hemos terminado la teoría y sí. empieza ya parasitología 2. El examen general de parasitología es el 3. El grupo de delegados menciona que es 3. El 3 El de 3. El febrero. 3, ya, el 3 de febrero. Sí, hasta ahora Pero no tenemos la fecha. Ujú. ya, ese es el 3 de febrero, pero supuestamente nosotros tenemos que tener un día de seminario, no creo que sea, ¿cómo han quedado con el delegado? ¿Cuándo se empieza, o en todo caso el viernes empiezan teoría de parasitología 2? Es lo que quisiera saber, porque si no tendríamos que empezar también con parasitología 2, pero nos falta el seminario, o sea, nos faltarían 2 días, uno Claro. para el examen y el Ajá. repaso, porque ese día se hace examen y repaso, y otro que vendría a ser ¿cómo se llama? El seminario. Entonces tendría que ser viernes y lunes, a no ser que el día, no sé, bueno, ya depende de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de parasitología 2, por ejemplo,
las clases de parasitología 2 son más que nada ciclos vitales. Ciclo vital en morfología del parásito, porque ya son parásitos grandes, se ve, ¿no? Son tenias, son nematos, ¿no? Y la morfología, el ciclo vital, porque de eso hay que aprender, ¿eh? Definitivamente. Entonces, de repente podríamos avanzar. No sé para cuándo tendrán para finalizar todo el capítulo de parasitología, porque después nos dicen apúrense, apúrense, ¿no? Entonces, y las clases son más largas que la práctica, porque la práctica es mucho más pequeña. Por eso les preguntaba yo cómo andan de horarios. Me dice que tienes examen el viernes de fármaco. Sí, chicos, sí, doctora. Ese es el examen que El tenemos. teórico. Claro, lo voy a Ya. hacer. Pero depende de usted también, doctora, ¿no? No, no, sí, claro, claro. Pero es que los demás no opinan, ¿no? No dicen nada, están calladitos. Solo lo escucho a Pedro. No sé qué opinan, porque, a ver, tú no tienes, sé que el examen es el 3, pero ¿sabes si la teoría de Parásito 2 empieza el viernes? Doctora, lo que pasa es que en el grupo de delegados todavía no se menciona ello. En todo caso, yo le llamo a Kaylee y le comunico eso a las 6, ¿podría ser? 6 Ah, por ahí. está bien, no, sí, yo antes de irme a acostar siempre reviso todos mis correos, mis esto. No te olvides que tienes que mandarme todos los temas al correo. Ahora sí no te pongo nota, no pongo anoto a nadie si no me hacen un... Sí, porque Sí, ya, doctora. ya se parece un chiste eso ya. No, 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 tampoco es eso. Hay que, como es porque, sí, le mando, doctor Lema, pero nunca le mando y ahí viene el problema. Porque piensan que no estamos trabajando. Ahí hay un problema, hay un chat para tu conocimiento de ustedes, de todo el departamento de ciencias fisiológicas.